ser emprendedora me permitió la incomodidad de no encontrar un lugar o un título. Hace 15 años que estoy en esto y me es difícil explicar qué hago. Cada grupo humano va sofisticando un lenguaje. Vos te sentás con alguien de ciencia de la educación y por ahí habló media hora y no sabés qué dijo. Con todo lo que nos está pasando y empezó a pasar a partir de la pandemia, donde todo el mundo digitalizó su vida, ya tu identidad no es tuya. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Qué lindo esto. Creo que me voy a quedar dormida cuando empieces a... Tranquila que... ¿Dormiste un ratito? Sí, yo creo que para le preguntamos a Martín. Sí. Más que nada por si podemos... Muy genio, muchísimas gracias. Y Santi. Correcto. Ahí. Vamos a hacer la caminata Melina, que es bastante corta. En general la hacemos muy larga porque hacemos en otro lugar. Está buenísimo. Pero bueno, es lo que nos tocó en octubre. No, Viste está que muy bien, en está octubre bien. es lo que Sí, tenemos. cambian locaciones, vi ahí unos escenarios muy lindos. Aprendices, episodio extra. Melina, toma 1. Creo que la definición que me conecta con todas tiene que ver con educadora, porque educadora tiene algo de ser traductor de mundos, traductora de mundos. Cuando estás en el mundo de la tecnología hay algo de lo que se necesita para conversar con el mundo de la diversidad, que es el punto de impacto del lugar que nos hace diferentes también a los humanos y la inteligencia humana. Entonces creo que un punto es enlazadora de mundos, educadora, y bailo en muchos escenarios. Mi carrera de base y por las que llegué también al mundo de la educación es porque yo estudié danzas clásicas y en la adolescencia me generó también un desafío, como alguien ama algo, le apasiona eso, vas a estudiar al mejor teatro del mundo, como el Teatro Colón, y de pronto te empiezan a pasar cosas en ese momento donde decís, el arte, la pasión se enseña, ¿cómo? ¿De qué manera? Y entonces a partir de eso me metí en el mundo de las ciencias, de la educación, que creo que hay un punto ahí que tiene que ver con una mirada científica sobre una praxis como es la educación. Y yo siempre digo que fue la causalidad de conectarme con una materia como fue tecnología educativa en mis primeros pasos, donde ahí conocí una gran maestra y ella enseñaba que la tecnología era la tiza y el pizarrón, era también una obra de arte que había que poder interpretarla y que a veces nos servía como metáfora para un conocimiento quizás de otra disciplina como las ciencias. Entonces el cruce, la tecnología para mí en ese momento tenía ese cruce y empecé a trabajar en proyectos y en programas donde pasaba de algo tan sencillo como educación a distancia a través del fax, que mandaban así esa era la tecnología del momento y así mandaban la información o las tareas los docentes. Y bueno, y de buenas a primera había que implementar el primer aula virtual y la gente te llamaba por teléfono y te decía, ¿qué es esto? ¿No? Y vos les explicabas, no, tenés que ir a un locutorio, conectarte. Todo ese camino crítico de empezar a ver los primeros pasos de lo que hoy vemos como tecnología todos los días y sentimos que es algo dado o algo fácil o que ahora está la inteligencia artificial, pero eso tuvo un recorrido, un camino, y a mí siempre me tocó ser esa enlazadora y traductora de mundos. Y en ese camino también creo que lo traigo porque hubo una evolución en la que yo estuve en las cocinas de esa evolución, y lo que más me sorprendía era cómo personas que diseñan, desarrollan, evalúan, generan conocimiento, por ahí no estaban interconectadas. Entonces, otro de mis roles es esto de enlazar esos mundos y tratar de conectar, porque creo que el desafío que tenemos hoy es dejar de pensar en programación basado en matemática o pensamiento lógico y bueno, y las ciencias humanas, las sociales, por otro lado, que falta ahí algo, ¿no? Falta conectarlo. Y en eso creo que también el ser emprendedora me permitió muchas veces la incomodidad de no encontrar un lugar
o un título, que nos pasa mucho, pero yo hace 15 años que estoy en esto y me es difícil explicar qué hago. Esa incomodidad siempre se suplanta cuando vos decís que sos emprendedor o emprendedora. Y creo que además ahora hay como una cuestión como hasta legítima socialmente. Pero a mí me permitió como un traje de superheroína donde nadie te veía, nadie te entendía. Pero me digo que estaba habilitado, que experimentes, que conectes, que traigas cosas. Y creo que para el mundo emprendedor eso fue espectacular porque hizo que muchas cosas hoy las conozcamos sin tanto temor o entendamos que hay gente que por ahí no hace trayectorias formativas o académicas o no tiene las credenciales académicas, pero generan tecnologías o disrupciones o formas de ver el mundo que incluso le enseñan a las otras o las hackean. Melina, en Uruguay en 2023 el 64% de los niños, niñas y niños de primaria, o sea, de primero a sexto grado, tuvieron una asistencia crítica, es decir, faltaron al 10% de las clases, y el 83% de las niñas y niños en inicial, o sea, de que tienen 3, 4 y 5 años, el 83% de estos niños tienen una asistencia crítica, es decir, se pierden al menos el 10% de las clases. ¿Qué nos pasa en la escuela hoy? ¿Qué sentís que pasa o que no está pasando en la escuela? Que capaz que nos estamos atrayendo, estamos hablando de un código distinto al de las familias. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué intuís que puede estar pasando? Bueno, qué pregunta. Creo que un primer punto es esto de un contrato social donde se explica que la formación no es solamente contenido, información o la salida laboral, que ya sabemos que es algo también movilizado, puesto en tela de juicio y con un montón de otros desafíos, sino que también la construcción de las ciudadanías, como que ¿para qué vamos a la escuela? Creo que el mundo adulto hoy en general le está costando entender, por ejemplo, qué hacer con tecnología. Y esto lo digo porque uno va, no sé, a una sala de espera de un centro de pediatría o vas a comer a un lugar y vemos gente con hijos donde les ponen las pantallas, ¿no? Y es como, ya está, se solucionó, te calmaste. Y eso es un consumo problemático que en realidad habla de un desafío para el adulto de sostener la conversación, sostener el berrinche, sostener el momento del no, de ordenar, quiero comer, no quiero comer, ¿no? Todos esos puntos más de socialización primaria que lo primero que vos decís es, bueno, uno de los primeros pasos de la educación es claramente la modelización, lo que se llama el aprendizaje vicario, ¿no? Cuando vemos a otra persona haciendo esto, ¿no? Y eso se marca mucho en los primeros años de vida, donde decimos, ay, mirá, imitó a fulano hablando, ¿no? Al bebé, y en realidad lo que hace es te ve y emula y imita. Eso, por ejemplo, lo llevo al componente tecnológico y a este consumo que tenemos los adultos que no sabemos cómo resolverlo. Hoy tenemos lo que se llama nomofobia, que es un tipo de fobia cuando no sabemos dónde está el celular, ¿no? Que nos agarra como un poquito esta ansiedad de me habrán llamado, no. Porque bueno, también por primera vez somos importantes. Habrán llamado, hay un diseño que se hace con ese celular para que tengas esa necesidad de sos centro, sos alguien, ¿no? Hablándolo con los otros componentes emocionales que hablamos al principio. Entonces yo creo que todo esto, que es una conducta social con tecnología, trae en jaque el sentido de la escuela. Bueno, hagamos espacios donde hablemos sobre inteligencia artificial, donde traigamos personas especialistas, donde nos contemos qué nos pasa a la hora de comer con pantallas o sin pantallas, donde también las personas adultas cuenten esto de no sé qué hacer en realidad. Es asumir el no saber qué hacer. Me parece como importante eso porque muchas veces, y creo que vos también en algún momento lo trabajaste en alguna charla que vimos tuya, esto del código. Me ha pasado ir a alguna capacitación, algún taller, de algo como tan distante de mi realidad en el centro educativo que después es como, y no hago nada con eso. Me fui, dije qué bueno y ¿no? Es poco lo que uno puede hacer después de eso, ¿no? Hay algo que a mí me gusta usar la metáfora de la Torre de Babel. Yo hace más de 15 años y hace 12 años empecé a sistematizar más en investigaciones. Empezaba a notar esto, ¿no? Cuando trabajás con las personas que programan, no son las mismas que después implementan. Y en eso, cada
cada equipo o cada grupo humano va sofisticando un lenguaje que lo que queremos es que ese sea el lenguaje válido. Por ejemplo, en el mundo de la programación hay un montón de personas autodidactas que no tienen título. Entonces, no quieren que venga toda esta cuestión de por qué o el título o la formación, ¿no? Y ahí como, no, la formación no es importante. Pero hay un tipo de formación que se hace que está poco sistematizada, visibilizada y demás. Y después, por otro lado, el mundo de la educación, lo que nos pasa, y esto que contaste, ¿no? De la capacitación, como siempre fue algo purio, poco importante, sofisticamos un lenguaje y hablamos otro idioma ya. Ni siquiera es que... Y entonces vos te sentás con alguien de ciencia de la educación, que es mi carrera de base, y por ahí habló media hora y no sabes qué dijo, ¿no? Porque puso categorías, y le pasa lo mismo al mundo de la programación cuando te hablan incluso en un Span English, que ni siquiera es una categoría o una palabra, y eso es como... Yo lo veo como un escenario de lucha de egos, ¿no? A ver quién le gana a quién, pero en el medio nadie habla. Y en el no hablar no hay consenso. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, les vamos a explicar cómo vamos a evaluar ahora. Ojo, esta evaluación va a ser diferente. Entonces, tu hijo, tu hija, hoy va a hacer otra cosa. O vos, por favor, de tal hora a tal hora, traten de tener un momento de conversación en el que puedan hablar de otras cosas que no sea pantalla solamente, ¿no? Entonces, retomando estos puntos que mencionas, falta consenso, falta conversación, falta también lo que se llama humildad cognitiva, ¿no? Decir, bueno, ya está, esto no nos está saliendo bien, tenemos que hacer esto otro. Eso tiene un desafío ahí atrás. Y yo creo que en este mundo tan... Me sale marketinero con respeto al marketing y quienes estudian marketing, pero un llamado a la acción. La educación dejó de ser sexy. Y tiene que empezar a hacerlo, porque en realidad lo que nos va a diferenciar fuerte no es los datos, las formas de acceso a la información. Empiezan a haber hoy como conocimientos sobre lo que nos va a diferenciar es cómo vos generás un pensamiento crítico, pero ese pensamiento crítico lo pivoteás con tus propios valores y principios. Y eso habla de una raíz más social, de consenso, de propósito, futuro, impacto, que no está en la diaria, digo, nos está faltando esos liderazgos donde de pronto traigan consenso, nos enseñen cómo se hace. Y en ese camino creo que lo interesante es esto de bajar y ordenarnos. Porque la escuela es importantísimo. Lo que pasa en la escuela es el espacio de lo que hoy se usa mucho como concepto de seguridad psicológica, ¿no? Vos acá podés experimentar algo. Es más, podés experimentar ser alguien diferente al que sos en otros espacios. Y si te va interesando esa identidad, que la vas adquiriendo con conocimiento y te vas formando, bueno, eso es poderosísimo. No lo vas a tener en otro espacio. O por lo menos no con el compromiso ético o el sellito, ¿no? De que esto está validado porque acá hay un proceso y hay alguien que se hace cargo y hay un recorrido y hay un contrato social sobre qué va a pasar acá. Creo que todo eso hoy es lo que de pronto nos moviliza, nos incomoda, nos desafía. Y voy a traerte algo que también pienso cuando trabajo con personas adolescentes y también con el mundo adulto, que es la capacidad de gestión de la frustración. Hoy las personas nos cuesta muchísimo. Y la educación, lo que aprendas, vas a tener que aprender a frustrarte. Porque lo primero que te pasa es que no sabes hacer eso. Y es una iteración constante, ¿no? Por eso necesitas a alguien que ya atravesó y que te acompaña y que en ese camino va entendiendo dónde están los pivotes necesarios para que no te trabes solo en la frustración del conocimiento o de la adquisición de esa formación o de ese conocimiento. Y creo que ese es un punto que nos va en contra de lo que vemos todos los días en las pantallas. Melina, hablaste de la escuela también como un espacio seguro en donde experimentar, donde ser otro o ser otra, que por ahí no sos en el barrio, o no tenés posibilidad de hacer en la familia. Sos cofundadora de Chicas en Tecnología. ¿Tiene que ver eso, generar un espacio seguro para ser otra que no puedes ser en la familia, en la sociedad? ¿Cómo surge un poco eso? Esa experimentación que ya no es experimentación, claro, sino ya vida propia. Sí, ya creció un montón, pero bueno, en su momento cuando empezamos con Chicas en Tecnología fue en el 2015, cuando no se hablaba, ni siquiera había una agenda de género
en estas latitudes. Y un poco por ahí el motivador había sido lo que nos pasaba como límite de crecimiento profesional, ¿no? Como, bueno, ya no podemos desarrollarnos más. Y bueno, porque esto está diseñado por hombres con una mentalidad, un lugar en el mundo que no es este, ¿no? Y los incentivos son esos otros. Y entonces en ese camino, como bien decís, lo que íbamos encontrando no solo era que teníamos que además trabajar sistémicamente, porque venían las adolescentes, tenían nuestros programas, salían diciendo quiero dedicarme a esto, súper contentas, volvían al otro día a su escuela y les decían ¿por qué contaste que desarrollaste una solución tecnológica para bullying? Porque lo que estás diciendo que es acá hay bullying. Entonces tuvimos que trabajar con esos educadores, con esas escuelas, o por ahí trabajar con las familias que les decían che, todo bien, pero en esa universidad hay muchos varones, la verdad no te va a ir bien o va a ser difícil. Incluso desde un lugar, te diría, como hasta sin un objetivo negativo, ¿no? Entonces teníamos que trabajar con las familias. Y eso fue haciendo que entendíamos que ese problema no era un problema solamente de un grupo, sino que es un problema que muestra cómo se maneja una sociedad de diferentes lugares. De hecho, trabajamos con chicas que provienen de diferentes sectores y nos pasaba mucho que puntos de contacto, ¿no? Cuando venías de un barrio vulnerado, empezabas a entender que esto era como una forma rápida de entender otras cosas, de movilidad incluso social, de tener por primera vez una tarjeta de débito en tu casa y ser la primera persona con trabajo en blanco. Y entonces empezaba a suceder algo diferente y decíamos, bueno, esto tiene que pasar en todos los otros sectores. Y por ahí veíamos chicas que venían de escuelas súper acomodadas, con un montón de oportunidades. Y ahí había algo curioso, que era peor para ellas, porque las familias les habían trazado un destino, que es vos te tenés que dedicar al negocio familiar, vos tenés que ser abogada porque vas a trabajar en el buffet de tu tío, dedicarte a tecnologías como ir a los fierros, como algo medio básico, ¿no? Eso fue algo que empezó a cambiar muy rápidamente también cuando empezaron a aparecer otras miradas en el mundo sobre qué implica esto. Pero bueno, recientemente estas agendas también se vieron súper golpeadas y yo creo que es tiempo de sostener estas acciones, iniciativas, porque lo curioso del mundo de la tecnología con las mujeres en particular es que la tecnología como hoy la conocemos fue diseñada por mujeres. Yo siempre lo digo, la primera persona que programó en la historia de la humanidad fue una mujer. La que hizo el software que hizo que el hombre llegue a la luna es una mujer, está viva, Margaret Hamilton, y así tenemos un montón de casos, ¿no? Cuando la tecnología se volvió masiva y de consumo masivo, dejamos de verlas ahí. Y ahí yo creo que hay un ejemplo de lo que te puede pasar en cualquier situación, ni de minoría o de grupo en el que mañana decidimos, modelizamos con inteligencia artificial, que de hecho esto ahora se puede escalar de una manera mucho más viral y compleja, que los roles modelos o quienes deberían hacer esto es este tipo de perfiles. Listo, borramos en la historia de el otro grupo. Entonces, son ejemplos de cómo la tecnología puede incluso construir deseo, construir una mirada social sobre algo, que hay que revertirla porque la tecnología hoy cambia, impacta y transforma la vida de todas las personas. Entonces, cuando vos en un equipo no tenés diversidad, los grandes riesgos que estamos teniendo ahora es que solo están diseñando tecnología un grupo de personas. Y eso se va a sofisticar también porque hoy se volvió un lugarcito bastante cerrado porque es un lugar de poder, de economía, de desarrollo. Como tenemos muy poco en mente que los autos automatizados de Tesla, un mes antes de sacarlo al mercado, tenían más predisposición a atropellar personas afrodescendientes. ¿Y por qué? Porque quienes lo programaron eran personas blancas, hombres blancos que no lo habían visto como un tema, que el sensor pueda detectar otros tipos de pieles. Y así lo tenemos en otros ejemplos. El desafío es que eso hoy lleva a economía, lleva a sistemas de seguridad, a un montón de temas mucho más complejos y sensibles. Creo que en los próximos años,
con todo lo que nos está pasando y empezó a pasar a partir de la pandemia, donde todo el mundo digitalizó su vida, yo que conozco y trabajo con equipos más de ciberseguridad, el riesgo es, hola, ya tu identidad no es tuya. ¿Qué pasa ahí? Y sin caer en esto, vuelvo al mundo de la educación, donde uno de los pilares de la educación es la ciudadanía. Una ciudadanía que hoy es local, ¿no? Global y local a la vez. ¿Qué vamos a enseñar, no? ¿Y qué vamos a trabajar ahí? ¿Y por qué es tan constitutivo y necesario trabajar la identidad y esta cuestión de las condiciones para, ¿no? Porque cuando yo trabajo, por ejemplo, en espacios más vulnerados, hay un patrón común que es todo el mundo quiere de vuelta estar en la escuela. Porque si bien está golpeado este modelo de ascenso social o de otras situaciones que habían hace unos años, sí hay algo del espacio diferente, donde me mirás no como la persona que es, sino me mirás desde el potencial. Y eso me parece poderoso.